Se podría decir que este capítulo de nuestra historia comienza con un terremoto y termina con un bombardeo. En el medio de estos dos hechos se da uno de los periodos más intensos y transformadores de nuestra vida nacional. Alentando la confianza de un pueblo defraudado. Y surge uno de los grandes mitos del siglo XX. Que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Hemos asumido el gobierno de la nación. Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular. Como jefe de la revolución, soy vuestro jefe. La década infame, que pone fin a la experiencia popular y democrática de Hipólito Yrigoyen, termina como empezó, con un golpe. El ejército se ha visto precisado al alzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones. El 4 de junio de 1943, Campo de Mayo se levanta en armas. Velando por principios elementales de moral y cultura. Un golpe militar de ideología nacionalista toma el poder. Es el comienzo del fin de la década infame. Recordemos que estamos en 1944. Desde hace un año hay un gobierno militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado. En una mañana neblinosa, tal como hace un año, celebra el país el primer aniversario de la revolución del 4 de junio. Este nuevo gobierno, que es militar pero nacionalista, llega al poder con varios objetivos. Terminar con el fraude, favorecer la aparición de un gobierno elegido por el pueblo, mantener la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, reducir la influencia extranjera sobre la política y la economía de nuestro país. YPF marcha hacia el autoabastecimiento argentino de energía motriz. Pero sobre todo, resolver la cuestión social. Se inicia la era de la política social argentina. Se aconseja el ahorro sano y productivo. Detrás de este gobierno hay una logia militar secreta que tiene una sigla misteriosa: el GO, Grupo de Oficiales Unidos. El público observa los tanques y el avión de la serie DL, construidos totalmente por nuestro ejército. Orgullo de la industria que se asoma al mundo con bautismo de paz. Para los oficiales del GO, las masas obreras no pueden seguir siendo explotadas ni marginadas políticamente, porque de lo contrario pueden ser captadas por el comunismo. Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la fraternal y progresista sociedad argentina. En el gobierno de la Revolución del 43, cuyos presidentes en general Pedro Pablo Ramírez, hay varios miembros del GO, entre ellos el vicepresidente Edelmiro Julián Farrell y un coronel que desde su cargo en el Ministerio de Guerra cada vez comienza a tener mayor protagonismo. Muchos dicen que es el verdadero ideólogo del GO. Juan Domingo Perón asoma a la luz pública cuando orilla los 50 años. Perón nace en Lobos, provincia de Buenos Aires, pero pasa parte de su infancia en la Patagonia, donde las adversidades del clima y la soledad del paisaje forjan su carácter. A los 13 años ingresa al Colegio Militar de la Nación. Allí, entre la disciplina del cuartel y los libros de estrategia militar, encuentra su vocación. Os confieso, señor presidente, Aficionado a los deportes y experto esgrimista, para 1944 ya lleva más de 5 años viudo y no tiene hijos. Unos meses después, es nombrado a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, al que transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión.
A principios de 1944, Estados Unidos fuerza a la Argentina para que defina su posición ante la Segunda Guerra. El presidente Pedro Pablo Ramírez cede ante las presiones y rompe relaciones con Alemania y Japón. Esta medida contradice los objetivos del GO, que lo desplaza de la presidencia. Invoco, para el logro integral de nuestros patrióticos afanes, las bendiciones del Altísimo, fuente suprema de belleza y de bien. Nada más. En su lugar asume Edelmiro Julián Farrell, lo que ubica a Perón aún más cerca del poder. ¡Viva la patria! Mientras tanto, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impulsa medidas que cambian sustancialmente la situación de los trabajadores. Ahora, los obreros tienen derecho a indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y jubilación. Se firman numerosos convenios colectivos de trabajo, se fundan escuelas de capacitación profesional. Pero uno de los logros más importantes es el Estatuto de Peón, que protege al trabajador rural. Un tipo de trabajo que nunca estuvo legislado. Estas medidas no hacen más que aumentar la popularidad del coronel Perón, que a esta altura tiene peso político propio. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República y las efusivas expresiones. En 1944 llega a ocupar 3 cargos: ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Pero así como cosecha seguidores, también se hace de muchos enemigos, sobre todo los sectores que se ven perjudicados por sus políticas sociales, que van a hacer todo lo posible por evitar su ascenso. Para octubre de 1945, Perón cuenta con el apoyo de los trabajadores, pero al mismo tiempo concentra la mayor parte de las críticas de la oposición, que lo acusan de nazifascista por su neutralidad ante la guerra. Incluso hay quienes lo tildan de comunista por su política de acercamiento a los obreros. Dentro del ejército, el principal opositor a la figura de Perón es el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, el general Eduardo Ábalos. Además de militar, Ábalos es un hombre del radicalismo cordobés y sueña con ser el próximo presidente constitucional de la Argentina. El 9 de octubre, Ábalos se reúne con Farrell y llegan a un acuerdo. Le piden a Perón que renuncie a todos sus cargos. Sorpresivamente, Perón acepta. Pero no se queda callado. Al día siguiente, desde la Secretaría de Trabajo, utiliza la cadena nacional para ofrecer un fuerte discurso de despedida. Lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Eso, general, vamos. Las palabras de Perón molestan a Ábalos, quien cree que la renuncia sola no alcanza. El 13 de octubre, en las primeras horas del 17 de octubre de 1945, una marea humana comienza a marchar hacia la capital. El hombre que tantos beneficios les dio, el coronel de los trabajadores, está preso en Martín García. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Son miles y miles de trabajadores de las fábricas y frigoríficos del Gerli, Avellaneda, Ensenada y Berisso. En Avellaneda, la policía intenta levantar el puente que une el sur con la capital,
y esto no impide que muchos crucen el riachuelo a nado o en bote. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Por primera vez, la elegante Buenos Aires, tan orgullosamente blanca y europea, ve desfilar a una enorme caravana de rostros obreros. Eran el rostro de la nueva política. Comenzaba uno de los días claves del siglo XX. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. A la tarde del 17, ya son miles los hombres y mujeres que se encuentran reunidos en la Plaza de Mayo. La misma madrugada del 17, Perón, con un diagnóstico falso de enfermedad pulmonar, logra que lo trasladen desde la isla Martín García al hospital militar en el barrio de Belgrano. Al promediar el día, se encaminan al hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. ¿Por qué es tan importante que haya salido de Martín García? Porque la isla está dentro de la órbita de la Marina, el arma de su otro gran enemigo, el almirante Héctor Bernengo Lima. Bernengo Lima busca que Farrell y Perón abandonen el gobierno para entregarle el poder al presidente de la Corte Suprema, Juan Álvarez, quien ya tiene proyectado un gabinete integrado mayoritariamente por hombres de la oligarquía. Pero a medida que pasan las horas, cada vez son más los trabajadores que se concentran en la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. El entonces ministro de Guerra, general Eduardo Ábalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus estribillos. En tanto, dentro del Palacio del Gobierno la política cambia nuevamente sus rumbos. Ábalos se da cuenta de que el único que puede controlar la cosa es Perón. Y a las 18:30 se reúne con él en el hospital militar. Perón acepta el pedido de Ábalos, pero le pide como condición hablar personalmente con Farrell. El encuentro de Perón con el presidente se da recién a las 10:30 de la noche. Perón exige un próximo llamado de elecciones y el apoyo oficial a su candidatura a presidente. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Pasadas las 11 de la noche, Perón sale al balcón a encontrarse con la historia. El 17 de octubre de 1945 pasa a la historia como la consagración de Perón como líder popular. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Si bien cuenta con el apoyo incondicional de gran parte de los trabajadores, no tiene armado un partido político que le permita presentarse a las elecciones. Es por eso que comienza a buscar adhesiones en otros sectores que simpatizan con su política social, como por ejemplo el radicalismo de tradición irigoyenista, que le garantiza una estructura de comités en todo el país, y el Partido Laborista, que es la representación política de este nuevo movimiento obrero que lo acompaña. Queda cerrada la más intensa y vibrante campaña electoral vivida por los argentinos. Hacen del 24 de febrero de 1946 un día de júbilo cívico. Después de 18 años sin elecciones limpias, el 24 de febrero de 1946, el país entero concurre a las urnas. La fórmula presidencial Juan Domingo Perón, Jazmín Hortensio Quijano
consigue el 52% de los votos y derrota por apenas unos 280.000 a la fórmula de la Unión Democrática. El 4 de junio de 1946 asume la presidencia. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Y así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El programa de Perón, ahora ascendido a teniente general, se basa en la idea de una alianza de clases. Un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Argentina, en 1946, atraviesa una situación económica favorable, lo que hace que el plan de Perón dé buenos resultados rápidamente. Es en este marco favorable que el nuevo gobierno lanza su primer plan económico, el Plan Quinquenal. El presidente de la República, general Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del Plan Quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. Este plan se cumplirá en el 100%, dice el presidente. Si no nos alcanza el día, trabajaremos de noche. El Plan Quinquenal se propone cambiar el perfil económico de la Argentina. Pasar de un modelo exclusivamente agroexportador a una economía de base industrial. Para eso, es vital expandir el mercado interno, incorporando al consumo a los sectores populares. En estos primeros años de gobierno se nacionaliza el Banco Central, los servicios telefónicos, el gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles y los puertos. Y se realiza una gran cantidad de obras públicas destinadas a proveer de energía a una industria que ahora construye aviones, autos y locomotoras. Durante el primer gobierno peronista, se construyen en el país 217.000 viviendas destinadas a familias obreras. Se inauguran 8.000 escuelas. Con el auspicio de la Fundación Eva Perón, se levantan 4.300 centros de salud. Se contempla con verdadero amor el problema del humilde, hasta hace poco desheredado social. La esposa del primer magistrado, Eva Perón, se entrega con vehemente dedicación a la obra humanitaria y dignificadora. Los niños, a quienes el general Perón otorgó privilegios únicos, son grandemente favorecidos en la cruzada social. Los salarios aumentan notablemente, lo que genera que los sectores de menores recursos aumenten el consumo de bienes y servicios relacionados con el bienestar. Los sindicatos quintuplican el número de afiliados y construyen sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones, mientras que el Estado garantiza el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el sistema previsional de los sectores de menores recursos. Estas cifras alentadoras hacen cada vez más popular a Perón entre los trabajadores, que comienzan a ver al presidente también como un gran líder político. Con la nueva ley, además de votar, las mujeres también pueden presentarse a cargos electivos.
Por eso Evita se dedica a organizar una nueva rama del peronismo, el Partido Peronista Femenino. En 1949, Perón toma una decisión que provoca polémica. Propone una reforma de la Constitución que contenga los 3 principios básicos doctrinarios del peronismo. En solemne sesión especial, el general Perón expone su pensamiento sobre la reforma constitucional que con ella sabe lograrse una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Los peronistas plantean que es necesario darle marco legal a todas las conquistas sociales, pero la reforma también tiene una clara intencionalidad política: crear una cláusula que permita la reelección del presidente. A pesar de las críticas y el rechazo de la oposición, la nueva Constitución es aprobada y Perón se lanza a una nueva campaña electoral. Pero para 1949 las cosas comienzan a cambiar. La economía entra en una fase de estancamiento, la inflación aumenta y los ingresos de divisas disminuyen. Esta crisis es provocada en parte por un plan impulsado por los Estados Unidos. El Plan Marshall es un plan ideado con el propósito de reconstruir Europa luego de la guerra, pero su verdadera intención es frenar el avance del comunismo. Por medio de este plan, el gobierno norteamericano compra alimentos en su país para luego donarlo a sus aliados europeos, lo que provoca el derrumbe de los precios internacionales. A este plan se suma un deliberado boicot a los productos argentinos. Como si todo esto fuera poco, 2 años de terribles sequías arruinan los cultivos y matan al ganado. Finalmente, el 11 de noviembre de 1951, se realizan las elecciones presidenciales. Las mujeres votan por primera vez y la fórmula Perón-Quijano triunfa con un 62% de los votos. Gráficos opositores. El segundo mandato de Perón comienza con una serie de sobresaltos. Cuando llega el momento de implementar el segundo plan quinquenal, la realidad del país es muy diferente a la de unos años antes. Si el primer plan quinquenal tuvo como objetivo desarrollar y expandir la economía, en el segundo se busca aumentar la producción agrícola y promover el desarrollo de la industria pesada y el autoabastecimiento de combustible. Si bien la economía repunta, en abril de 1953, Perón atraviesa el momento político más difícil de su presidencia. Los principales medios y la oposición acusan de corrupción a varios miembros de su gobierno. La CGT organiza una manifestación para apoyar al presidente. En el transcurso del acto en la Plaza de Mayo, 2 bombas, colocadas por comandos civiles de la oposición, estallan en medio de la manifestación, provocando la muerte de 7 personas y varios heridos. Esa misma noche, grupos de militantes peronistas toman represalias por las bombas e incendian los principales locales de la oposición. El conflicto entre Perón y sus opositores se agudiza. Para descomprimir la situación, el gobierno dicta una amnistía y libera a 4.000 presos políticos. Pero ya es demasiado tarde. La relación de Perón con la Iglesia Católica ya no es tan cordial como durante el primer gobierno. La exaltación casi religiosa de la figura de Eva Perón y su proclamación pública como jefa espiritual de la nación causan un profundo rechazo en los sectores más conservadores de la curia. La crisis se intensifica cuando el presidente lanza una serie de medidas que afectan los intereses del episcopado.
Suprime la enseñanza religiosa obligatoria, promulga la ley de divorcio vincular y aprueba un proyecto de reforma de la Constitución para separar la Iglesia de... El mediodía del 16 de junio, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica llegan al centro de la ciudad de Buenos Aires con un único objetivo: matar a Perón. La primera bomba cae a las 12:40 y es la primera de una larga serie. Una de las bombas impacta en un tranvía y mata a todos sus ocupantes. 40 de ellos son niños de primaria que estaban de excursión. Esa mañana, Perón había llegado bien temprano a la Casa Rosada, dispuesto a trabajar como en un día normal. Alertado de una posible sublevación, se traslada al Ministerio de Guerra, muy cercano a la Casa de Gobierno. Desde allí, Perón organiza la resistencia con el apoyo de los oficiales leales. Enterado de las novedades, los obreros peronistas saben que todo lo conseguido en estos años corre peligro y están dispuestos a luchar. Perón intenta detener la movilización obrera. Valora la entrega de los trabajadores, pero no quiere que haya más víctimas. Igualmente, no puede evitarlo. Durante 5 horas, las naves arrojan más de 15 toneladas de explosivos sobre la Casa de Gobierno y sus alrededores. Cientos de civiles indefensos son alcanzados por las bombas. A las 4 de la tarde, los aviones arrojan sus últimas bombas y escapan a Montevideo. Es el fin de una jornada trágica. El acto terrorista más grande de nuestra historia deja más de 300 muertos y el doble de heridos. Es la primera vez en la historia que las Fuerzas Armadas de un país bombardean a sus propios ciudadanos. Pocos días después del bombardeo, el presidente intenta una pacificación, pero estos deciden aumentar la presión. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas leales al gobierno se prolongan durante 4 días. Perón sabe que los opositores están dispuestos a todo con tal de derrocarlo y decide dar un paso al costado. El 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, abandona el gobierno y se refugia en la cañonera paraguaya Humaitá. Es el comienzo de su largo exilio. Tres días más tarde, Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas juran como presidente y vicepresidente provisionales. La ceremonia, sencilla y plena de emoción, tuvo... Un nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a 9 años de gobierno peronista. Así termina este capítulo de nuestra historia. El peronismo irrumpió en la vida política del país y produjo una serie de cambios que lo transformaron para siempre. Si el irigoyenismo había abierto las puertas a la participación política de las masas, el peronismo abrió las puertas a los derechos sociales y aseguró una distribución más justa de la riqueza.